Éxodo 25. Éxodo 25. Y Éxodo 25 nos habla sobre el tabernáculo. Y bueno, el tabernáculo es una representación del cielo en la tierra. De Éxodo 25 más o menos a Éxodo 31 nos está hablando, desde el 30 hasta el 31 nos está hablando del tabernáculo, pero hoy solamente vamos a ver Éxodo 25 y cómo estaba conformado el tabernáculo. Pero el tabernáculo estaba conformado, ¿y cómo se hizo el tabernáculo? El tabernáculo estaba conformado por todas las piezas. Los primeros versos del verso 1 al 2 nos habla de cómo fue la ofrenda para el tabernáculo y cómo Dios llamó a su pueblo a ofrendarles. Acuérdate que habían salido de Egipto y a través de Egipto habían sido redimidos a través de la sangre en los dinteles y ya habían sido salvos, ya habían creído en el Señor, ya habían creído y habían sido salvos, ya Dios los había justificado, ¿sí? Pero bueno, ahora Dios les dice que hagan un tabernáculo, una representación del cielo en la tierra. Esto acuérdate que se debe de proyectar hasta el templo, ¿no? Porque realmente antes del templo fue el tabernáculo. Y el tabernáculo representaba la comunión y el acercamiento entre los hombres y Dios. Pero realmente el tabernáculo fue hecho para que los hombres hicieran expiación, ¿sí? O sea, el tabernáculo fue hecho para que los hombres hicieran expiación. Bueno, a través del sacerdote, del gran sumo sacerdote y de los sacerdotes, hacían expiación. ¿Por qué? Acuérdate que al principio Dios, a través de Adán y a través de Eva, está la caída y entra el pecado al mundo y así la muerte. Y cuando Dios cubre a Adán y a Eva, los cubre con sangre inocente, que son los animales, y los cubre y tapa su desnudez y derrama ahí la sangre. Entonces la Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, en Hebreos capítulo 9, verso 22. Y tenían que hacer la expiación no porque no fueran salvos, porque ellos ya habían sido salvos, pero tenían que hacer la expiación, porque haciendo la expiación, si ellos pecaban, podían ponerse a cuentas con Dios. Entonces tú en todo este capítulo de Éxodo 25 puedes ver, por ejemplo, que Dios les da también el arca del pacto. Y el arca del pacto era la presencia de Dios. Pero a través del arca del pacto Dios pone dos querubines, un lado derecho y un lado izquierdo, dos querubines y la tapa del propiciatorio. Y en la tapa del propiciatorio, cuando el sacerdote tomaba el animal y derramaba su sangre, hacía expiación, pero adentro del arca tenía las tablas de la ley. Era una representación, porque si ellos quebrantaban la ley, podían agarrar y derramar la sangre para expiar pecados. Es lo mismo que hoy en día, cuando nosotros de repente fallamos, ¿no? Pecamos, ¿sí? O sea, la Biblia nos dice que no hay hombre que no peque en la tierra. Y la Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 1, verso 8 y 9 hasta el 10, nos habla de que si decimos que no tenemos pecados, volvemos a Dios mentirosos, ¿no? Entonces todos los hombres tenemos pecado y eso representaba, o sea, la ley estaba dada para que no la quebrantaran. Ya había sido dada la ley en el monte del Sinaí, en Éxodo, en capítulos anteriores, pero la ley tenía que estar adentro del arca del pacto, y también dentro del arca del pacto tenía que estar el maná con el cual fueron alimentados, pan del cielo, y también tenía que estar la vara de Aarón, con la cual reverdeció la vara de Aarón. Entonces tenían que estar esas tres partes dentro del arca del pacto, ¿sí? El arca del pacto tenía que haber tres partes, ¿no? Entonces, dentro del arca, Dios le dijo, ahorita lo vamos a leer, ¿sí? Entonces, fíjate, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor. Y te necesitamos, Señor. Te pedimos que tú a través de la Escritura, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú nos enseñes a través de la palabra, Señor. Muéstranos, Señor, que toda la Escritura es inspirada por ti, Señor, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, Señor, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra, Señor. Que tú seas, mi Dios, a través de la Escritura, Señor, y enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Fíjate, entonces, vamos al primer
del verso 1 al verso 9, vamos a ver cómo fue formada la ofrenda para el tabernáculo y qué piezas utilizaba o qué materiales utilizaba el tabernáculo, ¿sí? Entonces, fíjate, vete del verso 1 al verso 2. Y dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Fíjate ver lo que le está diciendo Dios a Moisés. Le está diciendo que van a dar una ofrenda, pero de todo el corazón y de la voluntad de cada hombre. Acuérdate que ellos ya habían salido redimidos a través de Egipto, pero habían salido con cosas, porque Dios les había dado ya, les había restituido a través de la esclavitud. Dios les dijo desde Abraham en Génesis capítulo 12 que iban a ir esclavos a Egipto, pero que iban a ser restituidos también de la esclavitud, que Dios no los iba a dejar salir sin nada, ¿sí? Y eran restituidos, pero aquí también vas a ver otros materiales que se utilizan, que no simplemente era oro, ¿sí? Y cosas así importantes como el lino, la acacia, ¿sí? Tenían que irlas a buscar a otros lugares, pero también habían sido ya restituidos. Entonces, cuando Dios les está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo que tienen que llevar una ofrenda, es porque Dios no necesitaba nada, Dios no necesitaba la ofrenda, Dios pudo haber conseguido todo. Cuando tú lees la Biblia, en 1 Reyes capítulo 8, tú te puedes dar cuenta cómo Dios, a través de hombres como la reina de Saba y a través de hombres que están llevando para que se reedifique el templo, y tú ves que los hombres llevan piezas para formar el templo, ¿no? Entonces tú te puedes dar cuenta cómo Dios hace esta parte, ¿no? Entonces realmente Dios no requiere ninguna ofrenda. Lo único que les dice Dios es que lleven una ofrenda de su propia voluntad, ¿sí? Dios les dice así: lleva una ofrenda de tu propia voluntad, de corazón. ¿Qué es lo que quiere mostrar aquí Dios para el pueblo de Israel? Lo que quiere mostrar Dios para el pueblo de Israel es la generosidad, que es un Dios generoso, no que Dios necesite algo, sino que realmente Dios quiere mostrar cómo Dios es generoso y le provee a su pueblo, y a través de la esclavitud Dios les restituye, y cómo para Dios, para formar el tabernáculo, tenía que hacerlo con generosidad. Y eso es lo mismo que Dios quiere para nosotros como pueblo, que nosotros seamos generosos, ¿sí? Que llevemos nuestra ofrenda. Pero bueno, la ofrenda no solamente se consta de materiales o que tú lleves recursos. Acuérdate que la mejor ofrenda es presentar nuestro corazón. Sí tenemos un Dios generoso, ¿no? Y podemos ver en Juan capítulo 3, verso 16, la Biblia nos dice que de tal manera Dios ha amado al mundo que ha entregado a su único Hijo, para quien cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la generosidad de Dios también va, y nosotros somos generosos con Dios también cuando, por ejemplo, podemos leer Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, cuando Dios nos muestra que el sacrificio es nuestro cuerpo, la mejor ofrenda es nuestro cuerpo. Así lo dice el apóstol Pablo. Y eso también puede ser ofrenda para Dios hoy en día, para nosotros, ¿sí? O sea, estamos hablando de las partes que Dios le pide al pueblo de Israel para hacer una ofrenda, para crear el tabernáculo, ¿sí? Pero Dios quiere que tengamos un corazón generoso. ¿Y cómo yo voy a tener un corazón generoso, no? Yo puedo ver, por ejemplo, hombres que a lo mejor no son creyentes y que son generosos y tienen obras y todo, pero rechazan a Jesús. Pero puedo ver hombres que son creyentes, ¿sí? Que son generosos tal vez, y pueden ser generosos y pueden presentar ofrenda a Dios, como a través del servicio, sirviéndole al Señor. Mateo capítulo 25, verso 35 al 40 nos dice: por cuanto me viste con hambre y me alimentaste, estuve desnudo y me vestiste, estuve en el hospital y me fuiste a visitar, estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Por cuanto lo hiciste uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y el Señor nos preguntará: ¿cuándo te vimos, Señor? Pues cuando servimos a otras personas, también servimos a Dios. Eso es lo que representa también una ofrenda para Dios. Aunque la mejor ofrenda también es nuestro corazón. Porque si yo puedo tener muchas obras, ¿no? Yo veo personas que tienen obras dentro de la tierra, y hay personas que no son creyentes y que no siguen el Evangelio y rechazan a Jesús, pero salen de repente en diciembre a repartir ofrenda para las personas, para los pobres, y de repente se preocupan por ellos, pero no se preocupan por la salvación.
Entonces, el cristiano debe de entender esto, que debemos de preocuparnos, y la mejor ofrenda también es nuestro corazón para Dios. La Biblia nos dice en Romanos capítulo, versos 6 al 13, dice que no presentemos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad hacia el pecado, sino como instrumentos de justicia. El corazón es la mejor ofrenda para Dios antes de que tú le presentes un recurso. Lo único que quería hacer Dios con los judíos en estos versos 1 al 2 es que presentaran la ofrenda para que ellos se despojaran de algo que Dios no necesitaba, pero sí iban a hacer el tabernáculo donde ellos iban a tener la comunión con Dios. Eso es lo que representa en estos versos 1 al 2, ¿no? Entonces, fíjate. Mira, y la Biblia nosotros nos dice, cuando nosotros ofrendamos en recurso, la Biblia nos dice que no necesitamos ofrendar en recurso, ¿sí? Bueno, nos dice que sí necesitamos ofrendar, pero no tiene que ser así, algo así ostentoso o algo, ¿no? Porque la Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 9, verso 7, que cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y si tú das una ofrenda, tal vez en la calle, y si tú das una ofrenda en algún lugar, sí, lo tienes que dar como para el Señor, y no con tristeza. O sea, eso era lo que representaban estos versos 1 al 2 de Éxodo capítulo 25. Tenían que darlo de su corazón, ¿sí? No porque fueran a perder algo. A veces nos volvemos de repente, ¿no? O sea, como creyentes también a veces nos volvemos medio agarrados, ¿no? ¿Sí? Pero a Dios también le gusta la generosidad, y lo mostró entregando a su Hijo, lo que dijimos Juan capítulo 3, verso 16. Vete a los siguientes versos, ¿sí? Este es el tabernáculo, lo vamos a ver desde Éxodo 25 hasta el capítulo 31. Vete al verso 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Fíjate, habían salido de Egipto restituidos con oro, con plata, con cobre, con todas las cosas, y aquí Dios les está pidiendo, fíjate, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Bueno, hasta el verso 7, ¿no? Entonces, fíjate, todos los instrumentos y todos los materiales que Dios les está pidiendo para que ellos construyeran el tabernáculo. Fíjate, tenían que hacerlo así, un edificio, y más o menos se estima de todos estos materiales que Dios les había pedido para realizar el tabernáculo en un aproximado de $13 millones. Imagínate, ¿cuánto invirtieron? Bueno, en ese tiempo, imagínate, no lo podemos contabilizar, ¿sí? Pero ¿cuánto habrán invertido para realizar el tabernáculo? Y su peso combinado sería alrededor de 19,000 libras, que son 8,600 kilos. Más o menos, aproximadamente, todos esos materiales. Y fíjate, el azul, que estaba hablando del azul primero, el azul, ese tinte lo extraían de los mariscos, ¿sí? De un marisco, aparentemente en varios tonos diferentes. O sea, el azul lo utilizaban y era extraído, por eso algunos materiales ellos no los sacaron de Egipto, sino ellos mismos lo extraían. El púrpura, fíjate, el tinte para este caracol provenía del caracol murex y era un color púrpura carmesí. Y el carmesí, el tinte para este color provenía de los huevos y cuerpos secos, y en el polvo de un gusano en particular, Coccus ilicis es el gusano, que se adhiere a la planta del acebo. Y el lino fino, ellos lo utilizaban, el lino fino era una parte que ellos utilizaban porque en Egipto les enseñaron a tejer el lino, los egipcios. O sea, ellos aprendieron muchas cosas en Egipto, acuérdate que eran esclavos. Enseñaron a coser el lodo para hacer barro, para los ladrillos, todo eso, pero entre tanto les enseñaron a hacer el lino, ¿sí? Los judíos. Y este término se traduce de una palabra egipcia, y los egipcios sabían cómo hacer ese lino. O sea, el lino fue un aprendizaje de los egipcios, ¿ves? O sea, entre tanto que se pasaron ahí como esclavos en Egipto, aprendieron cosas para realizar el tabernáculo, ¿sí? Fíjate, ahora el pelo de cabra.
Los revestimentos hechos con este material eran típicamente negros y ásperos, similar a nuestro fieltro moderno. Y los pieles de carnero, una habitualmente se le quitaba la lana y era como un cuero fino. O sea, despellajaban al carnero y le quitaban el cuero y utilizaban esa piel del carnero, ¿sí? Ahora, pieles de tejones. Esta frase, difícil de traducir, también puede referirse a pieles de marsopas o manatís, la vaca marina. O sea, podría ser el manatí que vemos en el mar, probablemente. Y la madera de acacia, esta es una madera muy dura y la utilizaban, ¿por qué? Porque la madera de acacia no pueden entrar como la polilla que se come la madera. Y la utilizaban en el tabernáculo y la madera de acacia la utilizaron para hacer el arca del pacto. Y ahorita vamos a ver también el significado de la madera de acacia, ¿sí? Hay un significado y un simbolismo que tiene que ver con la madera de acacia. Vete del verso 8 al 9. Fíjate, y el propósito y diseño del tabernáculo. ¿Cuál era el propósito principal, no? Porque ves todos los instrumentos, todo así, cómo extraían las cosas, que utilizaban oro, plata, ¿sí? Ves que todo, cobre, ¿sí? No lo dijimos, pero el oro, plata y cobre probablemente los extrajeron de Egipto. Bueno, no probablemente, Dios les restituyó. Acuérdate que dijo, van a ir y van a tocar a las casas de las vecinas y todo, y les van a restituir. Les voy a todo lo que han servido de esclavos aquí en Egipto, Dios les iba a restituir. Es un Dios que es justo, ¿sí? Fíjate, y vete del verso 8 al 9. Y el propósito del tabernáculo, ves todos los materiales y todo lo que Dios hizo a través de los materiales, pero realmente el propósito del tabernáculo era que era un santuario para Dios y tenía que ser un santuario, ¿sí? El nombre santuario significa lugar santo o lugar apartado, y todo en el tabernáculo era santo. Los utensilios, el arca, la menorá, el efod que se ponían los sacerdotes, el tumín, el urim, ¿sí? Todas esas partes lo vamos a ver más adelante si no tienes conocimiento de eso, pero lo vamos a ver más adelante. La mesa de la proposición, donde ponían los panes, ¿sí? Donde el aceite que quemaba el candelabro, todo eso, todas las cosas, los vasos, las hornillas, todas las cosas eran santificadas, era un lugar santo. Sí, era un lugar santo, y acuérdate que se dividía en tres partes: en el patio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y acuérdate que tenían que ser muy cuidadosos de entrar los judíos a adorar ahí, porque realmente no podían entrar, ellos no podían entrar ni siquiera al lugar santísimo. Y por eso tú ves que le da Dios las campanillas al gran sumo sacerdote, porque ellos entraban una vez al año y entraban. Entonces, cuando ellos se acercaban a Dios en ese santuario, en ese lugar santo, acuérdate que si no era agradable para Dios, el gran sumo sacerdote presentaba la ofrenda y no era agradable para Dios y no había expiación, el sumo sacerdote podía morir y lo tenían que sacar con unas cuerdas y jalarlo, pero ya porque ya no sonaban las campanillas que tenían debajo de los pies. Eso era lo que representaba, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a explicar más adelante. Pero el propósito del tabernáculo, que el hombre se acercara a Dios. Ese es realmente el propósito del tabernáculo. Vamos a leer el verso 8 al 9. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, no que Dios habitara en el tabernáculo, porque el tabernáculo es una representación del cielo en la tierra. Pero la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Acuérdate que Dios no puede habitar en casas hechas de manos de hombre. La Biblia nos dice, cuando ellos reedifican el templo, Salomón lo reconoce y les dice, bueno, Dios no puede habitar en casas manos hechas de hombre. ¿Por qué? Porque la tierra es el estrado de sus pies y los cielos son el firmamento de sus manos. Dios es más alto. Cuando vemos el tabernáculo realmente, el tabernáculo fue hecho para que siguiera la expiación, aunque los judíos ya habían sido salvos, ya lo dijimos. Los judíos ya habían sido redimidos a través de la sangre de los dinteles, pero se acercaban al tabernáculo para hacer la expiación por el pecado, ¿sí? Entonces, fíjate, el verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el autor de los Hebreos capítulo 9, verso 4, también nos habla de esta parte. Y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es una representación del cielo en la tierra, el tabernáculo y el templo de Jerusalén. Quiero que me entiendas que es una visión que Dios le da a Moisés y es una representación del cielo en la tierra.
y donde el hombre se podía acercar a reconciliarse con Dios, y donde el hombre podía presentar la ofrenda con Dios. Porque acuérdate que Dios también en la ley, en Levítico, les dice van a tener que ir a hacer holocaustos, ofrendas, ¿sí? No había estado dado la ley para los sacerdotes levitas, ese es Levítico, ese es el nombre de Levítico, pero ya había sido dado el tabernáculo y cómo lo iban a instituir y cómo iban a estar dentro del tabernáculo. Ahora, fíjate, el hombre tuviera una comunión con Dios, pero hoy el tabernáculo, ¿qué representa? ¿Quién es el tabernáculo? Fíjate, la Biblia nos dice en Amós capítulo 9, verso 11 al 5, vamos a Amós. Fíjate qué importante es entender todo el Evangelio y toda la palabra de Dios en su contexto. Amós capítulo 9, verso 11 al 5. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y harán y las habitarán y plantarán villas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Fíjate, el tabernáculo era una representación del cielo en la tierra. La Biblia nos dice en Hechos, capítulo 15, verso 14 al 16, vea Hechos, libro de Hechos. Es importante que entendamos Hechos. La Biblia nos dice así, fíjate. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿A quién está apuntando? Si es una representación del cielo en la tierra el tabernáculo, Cristo es la imagen del Padre. Y la Biblia nos dice en Juan capítulo 1, verso 18, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de justicia y de verdad. El tabernáculo que desciende del cielo y el tabernáculo caído de David es Jesucristo. Y es el que reconcilia a los hombres con Dios, y es cuando los hombres pueden tener comunión con Dios a través de Jesús. Y a través de la sangre de Cristo, la expiación, el sacrificio perfecto, lo que nos dice el autor de los Hebreos, el mediador del nuevo pacto, capítulo 8, capítulo 7, capítulo 9 de Hebreos, nos dice que nos da la entrada al Padre a través de la sangre que Él derramó. Entonces, bueno, ahorita eso lo vamos a también decir, pero Él es el tabernáculo, eso está apuntando a esto, ¿sí? Y ese santuario, entonces los hombres tenían comunión, pero tú puedes tener comunión a través del Padre, a través de Cristo, ¿sí? Y cuando tú pecas como creyente, porque no hay hombre que no peque en la tierra, ¿sí? O sea, no estamos dividiendo tu pecado, si tú tienes este pecado, si el otro no, quién peca más, quién tiene un pecado más fuerte. Pero eso es lo que también representaba el tabernáculo, que el tabernáculo, ya lo había dicho, estaba dentro del arca. Y la ley, ¿sí? La ley era por si ellos la quebrantaban, podían hacer la expiación. Entonces Cristo también, la Biblia nos dice en 1 Juan capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tienen para con el Padre, Jesucristo. Y no hay hombre que no peque en la tierra. Entonces para eso era el gran santuario, ¿sí? Y para eso Dios levantó el tabernáculo caído de David. Ahora, sigue en esta parte, fíjate. Santuario significa lugar santo o lugar apartado. Todo el tabernáculo era santo, todo, ¿no? Ya lo dijimos. Ahora, la palabra tabernáculo, Mizcán, aparece por primera vez aquí de sus 139 ocurrencias en el Antiguo Testamento y proviene de la palabra morar, que es Sacán, y es el lugar donde Dios habita entre su pueblo. O sea, ese es el tabernáculo. Ahora, por eso dice la Biblia que vimos a Cristo y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, y Él es la imagen del mismo Padre. Es Dios que descendió del cielo y es el tabernáculo caído de David,
¿Qué hace? Que restaura al hombre con Dios. ¿Sí? O sea, mira, para ponerlo un poco así, fíjate, para ponerlo un poco así, estos versos. Cuando el hombre rechaza a Jesús, y tú puedes decir, bueno, yo tengo muchas obras y creo y todo, ¿no? Y cuando el hombre no sigue a Jesús y rechaza a Jesús, tiene la muerte. Entonces, por eso es el tabernáculo caído de David, que reconcilia a los hombres con Dios, pero a través de la fe. No por obras, sino por fe, el creer. En que todo lo que yo leo, todo lo que yo escudriño a la luz de la Escritura, todo lo que yo sé a través de la palabra, sé que es verdadero, sé que es real. ¿Sí? Fíjate, Hebreos capítulo 8, verso 5, era una copia. La Biblia nos dice que el diseño del tabernáculo era una copia y sombra de las cosas celestiales. ¿Ves? Es lo que nos dice el autor de los Hebreos. Sigue a los siguientes versos, verso 10 al 11. Ahora, la estructura básica del arca del templo. La estructura, fíjate, verso 10 al 11. Y harán también un arca de madera de acacia. La acacia es incorruptible. Es una madera que no puede ser así, ¿no? Y esto va a apuntar a Jesucristo, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Fíjate, esta parte que nos está diciendo, el codo se representa en 44.5 centímetros, y nos está hablando que 2 codos y medio, más o menos alrededor estamos hablando de 1,30 m de anchura. Y de codo y medio más o menos representa 60 centímetros su altura, ¿sí? Más o menos un tanto así, ¿no? ¿Sí? Más o menos era el codo bíblico en 44.5 centímetros. Ahora el verso 11. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fíjate, ¿por qué Dios quería que cubrieran el arca con oro puro? O sea, primero el arca tenía que ser hecha de madera de acacia, y la acacia también es incorruptible, ahorita lo vemos, pero el oro también es incorruptible, ¿sí? ¿Y el oro a quién va a apuntar? A Jesucristo, ¿sí? Porque Jesucristo mismo fue pasado por el fuego del martirio, o el fuego de la crucifixión, y Jesucristo fue un hombre sin pecado. Y lo que nos dice la Biblia, que el justo murió por los injustos. Y Jesucristo es tan puro como el oro. Entonces, cuando a mí se me viene a la mente esta parte, ¿por qué Dios les dijo que utilizaran el oro a los judíos? Cuando yo leo el libro de Apocalipsis, en los capítulos finales de Apocalipsis, yo puedo ver cómo Dios dice que las calles son transparentes como el vidrio y como el oro. Me parece que dice eso, no sé si me estoy equivocando. ¿Sí? Pero tú puedes ver cómo Dios en el cielo, ¿sí? El oro es utilizado y es un metal en el cielo, pero el oro representa a Cristo por su incorrupción. Y el oro tiene que ser pasado por el fuego, así nos dice la Biblia. Tiene que ser pasado por el fuego para mostrar su incorrupción. Pero esto muestra a Jesucristo, ¿sale? Fíjate, vete de los versos 12 al 15. De los versos 12 al 15. Y dice así: fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Esos anillos tenían que ser puestos alrededor del arca, en las 4 esquinas, para que ahí metieran las varas. Ahorita vamos a ver. ¿Para qué? Porque el arca tenía que ser transportada ¿por quiénes? Por los levitas. No lo podía tomar cualquier hombre el arca. Y no porque el arca representaba la presencia de Dios. Y cuando un hombre que no era un levita, porque un levita era un intercesor, eran los sacerdotes del pueblo de Dios. Acuérdate que ellos no tenían parte ni heredad en el reino, en la tierra de Dios. La heredad era Dios. Y los levitas tenían que llevar el arca. Y cuando tú ves, por ejemplo, en 1 Samuel, no me acuerdo el capítulo, pero nos habla de un hombre, cuando David va así danzando y todo eso, y todo, llevan el arca con bueyes. Y cuando, me parece que es 1 Samuel capítulo 15, 16, por ahí lo googleas. Pero cuando hay un hombre que de repente intenta tomar el arca, porque el arca va a caer al suelo y muere fulminado, es Usa. ¿Pero por qué? Porque la presencia de Dios habita ahí. Dios les había dado una orden a los judíos que llevaran esta arca
a través de los anillos y con varillas para transportar el arca, pero ellos lo hicieron de forma diferente. Y tal vez Usa también, pues en ese lugar, pues tal vez había profanado el arca porque no era ni levita y trató de ayudar a Dios, pero realmente eso no era la forma en la que ellos debían de llevar el arca, ¿sí? Entonces la Biblia nos dice en ese capítulo que el furor de Dios subió por lo que había hecho Usa, ¿sí? Ahorita a ver si hablo una parte más. Fíjate, entonces esos anillos sirven para eso. Es 2 de Samuel capítulo 6, versos 6 al 7, nos habla de Usa. Mira, aquí está, aquí lo junté, ¿sale? Entonces mira, el verso 11 dice: y la cubrirás de oro, ya, 12, y fundirás para ella 4 anillos de oro, y pondrás en sus 4 esquinas 2 anillos, ya, y harás unas varas de madera de acacia, y las cuales cubrirás de oro. ¿Ves? Las varas tenían que transportar toda el arca, ¿no? Entonces, fíjate, Usa también estuvo mal en pensar que había algo menos puro en el suelo que su acto de desobediencia pura. O sea, lo que estaba haciendo Usa, que no era ni levita, ¿sí? Y no tenía que haber tocado el arca. Dios les dio esa orden para que los levitas transportaran el arca. Solamente ellos podían transportar el arca. Entonces, cuando tú ves que los levitas van a entrar a la tierra prometida por medio del Jordán, Dios abre el Jordán, ¿sí? Y el arca pasa por enfrente, pero van los levitas llevando el arca. O sea, Dios les había dado un mandato a través de la ley de Levítico y les había dicho que solamente los levitas podían transportar el arca. Está en el libro de Levítico, ahí tú lo puedes buscar, no recuerdo bien el verso, ¿sale? Entonces, fíjate, verso 14 y 15: y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellos, y las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Fíjate, esa arca tenía que haber sido llevada por los levitas, no por los bueyes como lo hicieron en 2 de Samuel capítulo 6, versos 6 al 7. Verso 16 dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cuál es ese testimonio que Dios les está pidiendo? Lo mismo que Dios les da en Éxodo 20 y en Éxodo 24, las tablas de la ley, la escritura, el mandato de Dios. El arca representaba la presencia de Dios, pero la escritura que Dios les había dado eran los estatutos y las leyes de Dios que les había dado en el monte del Sinaí a los judíos, para que ellos la guardaran, para que fueran un pueblo diferente. Eso era lo que tenía que contener el arca. Y también tenía que contener el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Eso tenía que contener. Y el maná que representa a Cristo también. Y el maná representa pan del cielo, que Dios los alimenta, ¿sí? Entonces, fíjate, todo eso nos lo dice Hebreos capítulo 9, verso 4. Entonces, verso 17 al 22, mira, aquí ya va el propiciatorio. El propiciatorio es básicamente una tapa arriba del arca, pero tiene que tener 2 querubines. Los querubines son ángeles, pero los querubines no son así como nos lo pinta Miguel Ángel, no sus alitas, su coronita, no. Cuando tú lees el libro de Ezequiel, Ezequiel nos dice, fíjate, nos dice que los describe de forma mística y a menudo con múltiples alas, 4 rostros, humana, león, buey y águila. Y Ezequiel ve un carruaje que va rodando y eso representa a los querubines, y los querubines dan alabanza para Dios. ¿Y quién era un querubín protector? Pues Satanás. Pero fue un ángel caído, pero eso es otro tema, ¿no? O sea, tú lo lees en Ezequiel capítulo 28, me parece que es. Ahí lo googleas, porque luego se me cruzan los cables. Pero me parece que es Ezequiel capítulo 28. Y es un querubín que daba la alabanza a Dios, ¿sí? Y fíjate, ahora el verso 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás, en los 2 extremos del propiciatorio. Mira, los querubines representaban que estaban en medio de la ley, porque la ley tenía que estar aquí. Cuando ellos quebrantaban la ley, la tapa del propiciatorio, el gran sumo sacerdote tomaba el animal y lo derramaba, y derramaba la sangre, ¿sí? Y hacía la expiación, pero porque ellos habían quebrantado la ley con su pecado.
Y eso es lo que tenía que hacer el gran sumo sacerdote. Y los dos querubines eran guardianes celestiales, porque eso es lo que representan los querubines. Fíjate, te lo voy a decir aquí lo apunté, mira. En Israel los querubines simbolizan los espíritus asistentes y mensajeros de Dios, como nos lo dice el Salmo, capítulo 104, verso 3 al 4. Y por tanto no se considera una infracción de Éxodo capítulo 24, donde Dios nos dice: no te harás imagen ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿sí? Ya que nadie los adoraba. Bueno, más los que hoy en día están en contra, ¿no? Que de repente los ves que andan adorando a Satanás, ¿no? Creo que cada vez hay más personas, ¿no? Pero bueno, eso sí adoran un querubín, ¿no? Pero es otro tema. Pero, o sea, los querubines no representaban así, ¿no? La adoración celestial, ¿no? Porque la adoración era para Dios, simplemente eran guardianes del pueblo de Israel, ¿no? Los espíritus asistentes, más bien. Y tenían que estar en los dos lados, y la tapa del propiciatorio, porque en la tapa del propiciatorio se hacía la expiación, ¿sí? Se derramaba la sangre, y ahí derramaban la sangre. Acuérdate que tenían que hacer un ritual, ¿no? Yo estaba escuchando ayer también un predicador, y estaba escuchando, y lo dice en la Biblia, también lo dice en Levítico, que el gran sumo sacerdote tenía que poner en la oreja y en el dedo, ¿sí? O sea, toda la expiación, toda la sangre del cordero, y tenía que ser rociado todo el lugar, y era un rito, o sea, totalmente, si tú lo ves, o sea, realmente era un rito lo que ellos tenían que hacer. Pero fíjate cómo ese propiciatorio va a apuntar a Cristo, porque Él es la propiciación para nuestros pecados. O sea, simplemente todo ese rito que ellos hacían, que ya no tenemos que hacer, que nos lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5, porque ya nosotros, ¿no? O sea, fuimos expiados a través de la sangre, pero ya no tenemos que hacer todos esos rituales y todo. Y Pablo nos dice que no tenemos que volvernos a circuncidar, porque de nada sirve Cristo. O sea, esto lo estamos aprendiendo y estamos sabiendo por qué Dios hizo la ley, por qué Dios les dio a ellos el tabernáculo y todo, porque todo va a apuntar a Cristo. Entonces Él es también la propiciación, la expiación para nuestros pecados. De hecho, hay una parte en un versículo en Romanos que el nombre se deriva del griego, que me parece que es ilesterión, que es propiciación por nuestros pecados. Entonces Cristo se hizo propiciación por nuestros pecados a través de la sangre. O sea, todo ese rito que hacía dentro del tabernáculo, el sacerdote, y rociaba la sangre, y rociaba el arca, y la tapa del propiciatorio, y se ponía eso, todo eso Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, y derramó la sangre y expió el pecado de la humanidad. Entonces, por eso la Biblia nos dice: acerquémonos confiadamente al socorro oportuno, al llamamiento supremo, al trono de la gracia. ¿Sí? A través de Cristo nos podemos acercar fácilmente, no tenemos que hacer ese rito. Él es el tabernáculo caído de David. Fíjate, ahora mira, dice, en esta parte, hay una parte de estos versos, vamos a seguirlo, verso 19, verso 18, y harás también 2 querubines de oro labrados de martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio, y harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. ¿Ves? Representa los mensajeros de Israel, los guardianes de Israel. Dice: y sus rostros el uno de enfrente del otro, mirando el propiciatorio, y los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca. Fíjate, tenía que ir encima, es la parte que representa, es un propiciatorio así, de esta forma. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, la ley. Por eso te tenía que derramar, porque si ellos la quebrantaban, aquí ya entendemos. Y de allí me declararé a ti. Fíjate, ¿qué era lo que hacía Dios? Se le declaraba al pueblo de Israel, ¿sí? Y se reunía con el representante de Dios. Fíjate, todo ese ritual que tenían que hacer ellos para que Dios se le declarara al pueblo de Israel. Y tú ya no tienes que hacer esos ritos. O sea, ya no tienes que hacer nada más, ni ellos lo hacen. ¿Sí me entiendes? Porque ellos ya no expían un animal ni nada, ¿no? Ahora ya es por obras.
Pero la Biblia nos dice que no es por obras, sino es por fe. Porque lo que justifica es la fe. Entonces, cuando tú ves los esclavos, el extranjero que también sale de Egipto y creen en Yahweh, en Jehová, en Dios, creen en Él, son justificados por la fe. Lo que justifica al hombre es la fe. Y por eso la Biblia, Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, nos dice que por gracia somos salvos. Y no es don de nosotros. Porque no tuvimos que hacer todos esos rituales, no tuvimos que circuncidarnos, no tuvimos que judaizarnos, no tuvimos que aprendernos la ley, no tuvimos que hacer nada. Simplemente recibiendo al Señor, obedeciéndolo. Bueno, eso nos lo va a dar después, ¿no? O sea, el seguirlo, el tener la fe, el creer, nos ha justificado. Entonces, Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, nos dice así: por gracia sois salvos, y no es de nosotros, sino es por medio de la fe. Esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿No? Entonces, esa es la justificación por medio de la fe, ¿sí? Entonces, fíjate, ahora, y era un sacrificio de paz debido a la sangre expiatoria del día, como el día de la expiación, Levíticos capítulo 16, verso 14 al 15, Yom Kippur, que hacen los judíos, día de la aflicción, día de la expiación, que tienen que afligir su alma, ¿sí? Y era una forma de reconciliarse entre Dios y el pueblo de Israel acerca de las impurezas y el pecado del pueblo de Israel. Fíjate, todo ese rito que tenían que hacer ellos a través del tabernáculo, tú todo ese rito no lo tienes que hacer. Simplemente abres tu puerta, entras al lugar secreto y te pones a cuentas con Dios. ¿No? La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que nos dice la Biblia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tienen para con el Padre, Jesucristo. Y no tienes que afligir ya tu alma, y no tienes que guardar así todo el día de Yom Kippur ni nada. Simplemente te puedes acercar al trono de la gracia, al favor, al socorro oportuno. ¿Y quién te culpa? ¿Quién te culpa de día nueva, de luna nueva, de sacrificios, de toros? ¿Quién te culpa? Nadie. Porque todo era sombra, Colosenses lo dice, de lo que iba a venir, Jesucristo. Todo era sombra, todo era imagen. Todo, el propiciatorio representa también a Cristo. La madera de acacia también representa a Cristo, porque es incorruptible. No hay nada. Fíjate, ahora en esta parte, mira. Romanos capítulo 3, verso 25, me adelanté un poco. La palabra griega para propiciación era hilasterión. Es usada también en la Septuaginta. Y una traducción temprana del Antiguo Testamento del hebreo al griego, leída en los días del Nuevo Testamento para el propiciatorio. Por lo tanto, se puede decir con buena razón que Jesús es nuestro propiciatorio y es el lugar y el medio de nuestra redención. Fíjate, ¿quién te redimió? ¿Quién te lavó? ¿Qué no nos dice el autor de Efesios capítulo 2? Dice, pero anteriormente, ya pasó, tiempo atrás, nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Dios grande en amor y en misericordia nos hizo nacer de nuevo y juntamente con Cristo nos hizo nacer. Estoy diciendo en mi versión, ahí lo lees, Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Pero eso es lo que hizo Dios a través de la sangre, nos redimió, nos lavó, nos justificó, nos dio la vida. Eso es lo que no tiene. Dice la palabra ilestiarón, propiciación. Fíjate, verso 23 al 29. Bueno, nos falta una parte del 22. Y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio y todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿A quién tenían que obedecer el pueblo de Dios? A Dios. ¿Qué era lo único que tenía que hacer Israel? Guardar la ley. No quebrantar el pacto santo. Era lo único que tenía que hacer el pueblo de Israel. Pero la ley va a apuntar a Cristo, porque fue el único hombre que cumplió la ley en una sola parte, a través del madero, a través de la sangre, a través de la expiación. Nadie pudo cumplir la ley, nadie, ningún hombre pudo cumplir la ley, porque todos quebrantaron la ley.
Pero Cristo, a través del sacrificio perfecto en la cruz, pudo cumplir la ley. Entonces, por eso también es la ley que ha descendido del cielo. Y Cristo ha sido el único hombre que cumple la ley. Verso 23 al 29. Fíjate, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura. Este ya es el pan de la proposición. Tenía que poner un pan, ¿sí?, en una mesa de acacia, 4 esquinas, lo está diciendo aquí en esta parte, fíjate, de 2 codos, 90 centímetros aproximadamente, y de 1 codo su anchura, a lo ancho, ¿no? Me parece que es así, ¿no? 1 codo su anchura, muy pequeña, ¿no? En parte así, 44 centímetros, y su altura de codo y medio, un tanto así. Esa era la parte. Pero ahí ponían los panes de la proposición. ¿Qué eran los panes de la proposición? Era el rostro de Dios. Porque el hombre, en la antigüedad, ellos se sentaban a la mesa para tener comunión en las antiguas culturas orientales. Pero ellos tenían comunión con Dios. También los sacerdotes representaban, porque era pan santo. Entonces, cuando tú ves a David, en una parte en la Biblia, ves a David yendo con un sacerdote a Ahimelech, me parece que es Abimelech, no recuerdo, por ahí lo buscas. Y cuando está siendo perseguido por Saúl, él toma del pan sagrado, ¿sí? Pero come del pan sagrado que solamente los sacerdotes levitas podían comer. No lo podía comer cualquiera, pero era la comunión, ¿sí? Era pan de rostro, ahorita lo vamos a decir, el rostro de Dios. Pero ese pan, eran 12 panes que tenían que ser formados, que iban a representar a las 12 tribus de Israel. Eso era lo que representaba el pan de la preposición, ¿sí? Y era pan de rostro. Pero este pan también va a apuntar ¿a quién? A Cristo. Juan capítulo 6 nos dice que es el pan que descendió del cielo. Bueno, ese es el maná, pero también es el pan de vida. Y quien coma de su pan jamás tendrá hambre ni sed. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces eso apunta a Cristo, pero era la comunión de los sacerdotes con Dios. Fíjate. Entonces, mira, esta parte. Bueno, sigamos del verso al 29 y ahorita lo vamos explicando mejor, pero no. Dice, y la cubrirás de oro puro, otra vez el oro, y le harás una cornisa de oro alrededor, y le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás la moldura, una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, las cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas, y los anillos estarán debajo de la moldura para los lugares de las varas, para llevar la mesa. También tenían que poner las varas de acacia como el arca, y tenían que llevar la mesa, acuérdate que el tabernáculo era pues, portátil, ¿no? O sea, tenían que estarlo transportando. O sea, el tabernáculo no era fijo, y por eso David pues, se molestó, ¿no? O sea, tú cuando lees la Biblia, David se molesta y dice, oye, ¿cómo Dios va a andar de aquí paseando de aquí para allá y de acá para allá, ¿no? O sea, eso es lo que nos dice la Biblia. Dice, debíamos de edificar una casa para Dios, y por eso David no pudo hacer la casa. Dios habló con él y dijo, tú no vas a poder realizar la casa, pero la va a hacer tu hijo. Y Salomón reedificó el templo. Entonces por eso tenía, y bueno, aparte también yo creo que dentro del templo también movían las cosas, ¿no? O sea, dentro, o no sé si ya estaba fija, ¿no? Yo creo que más bien ya estaba fija dentro del templo, ¿sí? Pero por eso tenían que estar moviendo las cosas, el arca transportándola. Por eso murió Usa, ¿sí? Porque no era un lugar fijo, porque acuérdate que ellos salen de Egipto y están celebrando también las tiendas, el Sukkot, las tiendas de los tabernáculos, están ahí, ¿sí? Entonces, fíjate, ahora, ¿en qué verso nos quedamos? 26. Dice, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en 4 esquinas, que corresponden a sus 4 patas, y los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas, para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia, lo vimos, y las cubrirás de oro, y con ellas serás llevada a la mesa. Y harás también sus platos, sus cucharas. Acuérdate que todo era santo, era un santuario, todo era santificado. Sus cubiertas y sus tazones. Por eso tú ves, cuando conquistan a Israel, los persias están haciendo una fiesta desenfrenada dentro del templo. Y se le aparece la escritura al hijo, no de Nabucodonosor, me parece que es, ¿no?
se le aparece la escritura Tekel, Mekel, Parsin, Ursan, que dice tu reino será quitado. Y bueno, manda al profeta Daniel y le dice, pero estaban profanando los enseres del templo, y los babilonios profanaron los enseres del templo, y disfrutaban y comían porque era una burla. Pero bueno, Dios lo permitió, no que los lugares eran santos, Dios lo permitió, eso es otro tema. Pero ¿por qué Dios lo permite? Porque la desobediencia, por la desobediencia del pueblo de Israel. O sea, no que Dios se haya equivocado, porque la escritura es perfecta y todo había hecho perfecto, pero el problema fue el corazón del hombre, como hoy en día, que vemos de repente el hombre tiene un corazón separado de Dios, y el hombre ¿qué hace? No quiere recibir al Señor, y tú le predicas del amor de Cristo, y el hombre rechaza a Jesús, pero cuando rechaza a Jesús, rechaza la vida. Entonces yo, por ejemplo, ayer platicando con un varón, me dice así, ¿no? Yo tengo unos familiares que hace 20 años me predican del amor de Cristo y me dicen, ven. Y digo, pues tú necesitas ir. Ellos no necesitan nada de ti, te lo están diciendo por amor. Pero realmente tú necesitas ir a Jesús, porque si el día de hoy tú mueres, tú no eres salvo y tú no tienes la vida. Y se oye duro decirlo así a las personas, pero es la verdad. Rechazar a Jesús es rechazar la vida. Rechazar a Cristo es rechazar la vida. Por eso Dios les dio el tabernáculo, para que se acercaran a Dios, pero ellos quebrantan la ley. Eso ya es otro tema totalmente, ¿sí? Verso 29. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tachones con que se librará. De oro fino lo harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. O sea, tenían que tener la comunión con Dios. Pan de rostro. Fíjate. Mira, déjame ver si lo anoté en una parte. Mira, sobre la mesa del pan de la preposición se ponían 12 panes y pan de rostros. Este era el pan asociado con el rostro de Dios y era para ser comido ante el rostro de Dios. Lo tenían que estar poniendo continuamente, pero solamente lo podían comer los levitas. Fíjate ahora, mira, aquí hay una parte sobre los materiales, y la madera de acacia representa la humanidad de Jesucristo. Es una madera fuerte, incorruptible y muy común en el desierto, simbolizando cómo Jesús se hizo hombre, viviendo en un mundo difícil y sin corromperse. Y el oro puro representa la divinidad y la gloria de Dios. Cubrir la madera con oro simboliza la unión de ambas naturalezas en Cristo. Acuérdate que Cristo dice en la Biblia que siendo en forma de Dios, Filipenses capítulo 2, verso 7, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su deidad. Entonces es a Cristo haciendo la unión de ambas naturalezas en Cristo, 100% Dios y 100% hombre. Ahora, la mesa servía de manera práctica como lugar donde reposarían los panes, los cuales representan a las 12 tribus. Ahora, la moldura tenía un borde elevado alrededor y representa la protección, la provisión divina y la gracia de Dios, asegurando que nada se cayera, ¿sí? Y los utensilios eran el servicio y las cubiertas, y se utilizaban para contener el vino y derramarlo como ofrenda líquida, libación. Acuérdate que tenían diferentes tipos de ofrenda, no solamente era un animal, el Levítico nos dice, y simbolizan el derramamiento de la vida y el servicio dedicado a Dios. Ahora, fíjate, y hay una aplicación espiritual, lo que habíamos dicho, Jesucristo como el pan de vida, así como la mesa tenía el pan disponible para el sacerdote en la presencia del Señor, Jesús ofrece comunión constante. Y es el alimento espiritual como a través de la Escritura y el sustento para el creyente. Mateo capítulo 4, verso 4. No solo de pan vive el hombre, está citando Deuteronomio el Señor, sino de toda palabra que salga de su boca. Es importante la comunión entre el creyente y Dios y representa ese pan, por eso es el pan que descendió del cielo. Y el pan de vida, eso es lo que nos dice Juan capítulo 6. Fíjate, vete al verso 31 al 40 para terminar. El último es el candelero de oro, un candelero representando 7 brazos con 7 lugares donde ponían las velas. Representa los 7 cielos. Yo no sé por qué el intérprete puso 7 cielos, pero según el libro de Enoch sí nos habla de 7 cielos,
La Biblia nunca nos habla de 7 cielos, sino de 3 cielos. Necesitamos como estudiar más la teología, no hay que entrar en polémica, pero está representando también los 7 cielos y representa los 7 espíritus de Dios, como lo dice Juan en Apocalipsis capítulo 4, verso 5, capítulo 4, ahí lo investigas. Y eso es lo que representa los 7 espíritus de Dios, y como nos lo dice también el libro de Zacarías. Y el candelero también tiene un nombre que se llama menorá. Ese es el nombre para el candelero, menorá. Y ese nombre es el que los judíos le dan al candelero, pero era porque el candelero representa también la luz. Y la luz hoy en día es Cristo. Y los brazos, así como el candelero, representan a la iglesia, porque tenían que alumbrar. Y la Biblia nos dice que no se puede poner una luz debajo del almud, que tenemos que ser lumbrera hacia los demás, la luz de este mundo. Y quien me siga no andará en tinieblas, ¿sí? Entonces, fíjate, este era el menorá. Vamos a leerlo. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, y se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, serán de lo mismo. El candelero básicamente dentro del templo o dentro del tabernáculo, lo que hacía es que alumbraba cuando entraban al lugar santísimo. Acuérdate que era una casa de campaña y estaba oscura, pero también el simbolismo es que representa los espíritus de Dios y también representa que Israel era la luz para el mundo, porque Israel, Dios se quería dar a conocer a través de Israel. Entonces tú ves que ellos utilizan el candelero como un símbolo de la nación de Israel, y los 7 brazos o las 7 manzanas que detienen los brazos representa lo espiritual, que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, como dice Zacarías. Y estos son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, ¿sí? Fíjate, verso 32. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado, 3 copas, una forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, 3 copas en forma de flor de almendro en otro vaso, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Y sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Esas son las 7 lamparillas. Acuérdate que el aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo, y cuando ungían era el Espíritu Santo ungiendo a los hombres. También sus despiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino, lo harás. Con todo esto, sus utensilios, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es importante que entendamos el último verso. El mismo candelero y todo lo que está dentro del tabernáculo es una representación del cielo en la tierra. Dios le está mostrando a Moisés que el cielo tiene que representarse a través del tabernáculo, porque sería la comunión entre los hombres y Dios, y era el acercamiento de Dios y los hombres. Y un mismo extranjero, si quería ser salvo, si se acercaba a ese lugar o sea redimido a través de la ley de los judíos, podía acercarse a Dios y hacer expiación. Pero eso es una representación del cielo en la tierra. Entonces fíjate, en esta parte, en el verso 31, debía de ser de oro puro martillado en una sola pieza. Esto simboliza a Jesucristo, quien es puro, ya lo dijimos, sin pecado, y mantiene la iglesia unida como un solo cuerpo. Efesios capítulo 4 nos habla de la unidad en el Espíritu. Y la unidad en el Espíritu, ¿quién hizo la iglesia? Por eso la Biblia dice que subió hasta lo alto y descendió hasta lo bajo y dio dones a la iglesia. ¿Para llegar qué? Allá dice, a unos los formó apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros evangelistas, otros pastores, para llegar a la unidad perfecta, al conocimiento, a la estatura
del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Por eso Dios constituye la iglesia y es la comunión que Dios le da al hombre, ¿sí? Y mantiene la iglesia unida como un solo cuerpo. Entonces, cuando tú ves a Pablo que está así reprendiendo en los Corintios, porque están diciendo, bueno, vamos a decir que unos somos de Apolos, otros de Cefas, otros de esto, otros de aquellos, no. Dice, ¿quién sembró? Apolos. ¿Quién sembró? Pablo. Pero el que dio el crecimiento fue el Señor. Entonces, por eso es un solo cuerpo. Es un solo cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia y la cabeza es Cristo. ¿Sí? Esa es la parte que representa. Ahora, fíjate. Y la luz de Dios, que en el candelero nunca debía apagarse, simbolizando la presencia continua y la guía y la verdad de Dios en medio de su pueblo. Y así como el candelero nunca tenía que apagarse, la Biblia, ¿qué nos llama? Aviva el fuego que hay en ti, avívalo, y que no se apague el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestras debilidades, y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a interceder por los demás, a predicar la palabra, porque necesitamos al Espíritu Santo. Y necesitamos ser avivados a través del Espíritu Santo. Y ahora, Cristo y la iglesia, Jesús se identifica como la caña central, que yo soy la luz del mundo, ya lo dije, y los creyentes como las ramas que extienden esa luz. Pero si somos la luz, dice que quien anda en mí no andará en tinieblas. Pero si somos la luz, tenemos que ser la luz y alumbrar. Pero alumbrar, ¿cómo? Mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas, pero también honrar al Señor y seguir al Señor y buscar al Señor y no negar al Señor. Porque de repente, luego nosotros, de repente, ¿qué es lo que pasa? Negamos al Señor y de repente luego ya pues, somos de la secreta y se nos olvida el Señor. Pero no debemos de negar nunca a Cristo. Dice, quien me niegue, yo lo negaré también con mi Padre. Y donde estés, la luz se tiene que hacer presente, porque la luz no participa de las tinieblas y la luz es apartada. Y tenemos que ser la luz y tenemos que mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas hacia el mundo, porque una luz no se puede poner debajo de la mesa, porque la luz no alumbra, sino la luz debe de estar en la parte de arriba. Y esa es la luz continua que nos da el Señor en nuestros corazones. Ahora, fíjate, en el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 4:5, ya lo dije, las 7 lámparas representan al Espíritu Santo y su obra perfecta. ¿Quién nos convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién convence al hombre? El Espíritu de Dios, el mismo que nos convenció y nos llevó a Cristo. Pues hasta aquí se acaba el capítulo y esa es la parte que debemos entender, el tabernáculo. Y el tabernáculo representa a Cristo y Cristo es la comunión de nosotros con Dios, y es el tabernáculo caído de David, lo que dice Amós capítulo 9, verso 11 al 15, que debemos de entender cuando Dios dice, y volveré a levantar al tabernáculo caído de David, y eso representa a Cristo, porque Cristo es el tabernáculo de Dios. Vamos a orar, ¿va? Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te amamos, te adoramos, te glorificamos, Señor, y te anhelamos, Señor, y te pedimos, Señor, que pues tú nos hagas entender, Señor, que esta representación es del cielo en la tierra, Señor, y esta representación es tuya, Señor. Y tú nos das la Escritura para entenderla, tú nos enseñas a través de la Escritura, mi Dios. Tú nos muestras, Señor, qué fue lo que le diste a tu pueblo, Señor. Así como se lo diste en el tabernáculo, se lo diste a Moisés en el monte, cuando hubo esos truenos, esos relámpagos, Señor. Pues ahora tú has descendido del cielo, Señor. Nos has dado vida, eres ese pan de vida, Señor. Eres la luz, eres la luz, eres la puerta, eres nuestra salvación, el socorro oportuno, Señor. Y eres ese tabernáculo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que realmente tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. También de los hermanos que hoy no vinieron, que tú abras su corazón, su entendimiento, Señor. Y que realmente, Señor, sepan que tú eres verdadero, Señor. Y que tú realmente, Señor, pues has redimido al pecador de la muerte. Ayúdanos, Señor, y también ayúdanos a predicarle a todos esos hombres que no te conocen, Señor. A todas esas mujeres que a través de tu Espíritu tú los convenzas, Señor,
Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén.